Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos avanzando en el repaso de nuestra historia. Pudimos muchos de nosotros conocer a los fundadores de la Iglesia, aquellos que han puesto cimientos profundos por el amor de la palabra y de su obra. Nos familiarizamos con ellos, los escuchamos y vimos cómo Dios lo usó de forma vital en nuestra Iglesia. Pero como la vida misma va sufriendo etapas, llega una nueva etapa y Dios puso a otras personas en el liderazgo de la congregación. Hoy van a estar con nosotros Mario Reyes, Mario Orihuelo y Mauro Arratibel. Ellos fueron algunos de los que, entre otros, con sus errores y aciertos, afrontaron esta nueva etapa. Bien, gente. Bueno, esta última reunión lo teníamos a Marito como entrevistador. Ahora está de entrevistado, así que... Argentino, yo argentino. Así que bueno, no sé, como para arrancar y disparar esto, bueno, con Mario ya hemos estado, que nos ha contado cómo llegó a Cristo, cómo llega a la iglesia y cómo va su camino, que después ahora lo vamos a retomar, pero tanto Mario Orihuelo como Mauro Arratibel nos gustaría saber cuándo llegan, cómo llegan y cómo empezó su camino dentro de la congregación. Así que ahí le dejo la palabra. Yo llego a la iglesia en el año 85, me invitó, estamos reunidos, viste que siempre se reunían en la esquina los amigos, bueno, estamos reunidos siempre ahí en la barrita de 5 o 6, siempre ellos un poquito mayor que yo era el más chico, y bueno, fue un comentario, mirá, que hace Marcelo Lozano, dice, mirá, ¿sabés que hay una iglesia que ahí te dan, ¿cómo es? Hay juegos, te dan galletitas, té, te sirven té, café. Empezó todo así. Y dice, vamos. Y bueno, yo como lo seguía a ellos, me fui con ellos, ¿entendés? Y bueno, así que llegué a la iglesia. Cuando entré, claro, me dejaron solo y entré yo. Entonces ahí me agarraron adentro, ¿no? Entonces entré asustado porque digo, bueno, a ver, ¿cómo es el tema? Y bueno, ahí me la encontré que las conocía, a Mónica González, que iba a la escuela conmigo, a Sandra, la señora de Mario, y a Gloria Maldonado. Eso fue en el año 85. Así que, bueno, fue mi primer club bíblico en el año 85. No me acuerdo bien la fecha, pero fue por el verano. Mauro, ¿fuiste el primero de la familia que llegaste a la iglesia? El primero, sí, el primero. Después traje a mi hermana y después a Tote, ¿no? La más chica. Había conocido los Falcón, pero fui para un día del niño que se hacía. Me enteré por el barrio mío que se festejaban el Día del Niño ahí. Seguramente lo hacían los chicos de ahí, ¿no? Que estaban encargados. Era una chica que estaba con todos los chicos ahí y llego ahí. Y así que fui ahí a tomar la chocolatada, si daban juguetes, no me acuerdo, pero me acuerdo que sí que fui la primera vez a la Falcón para el Día del Niño. Y después aparecí en la iglesia, ¿no? En el 85. O sea que ya bueno, tenías ahí, como una idea de qué se trataba. ¿Sabías que tenía relación lo de Falcón con eso? Sí, sabía que cuando fui que lo hacían en la iglesia, el Día del Niño. Lo estaba organizando la iglesia misma que estaba ahí en el Falcón. Y después al tiempo aparecí invitado justamente en el año 85 en el Club Bíblico por que me llevaron, ¿no? Claro. Te digo más, al otro día me dice Luis Barón, mirá, mañana se inaugura la cancha de vóley, que estaba ahí atrás donde está el tinglado. Mañana inauguramos la cancha de vóley, te invito. Así que fue también el primer día, el día domingo del vóley que se hacía ahí atrás. Fue muy bueno porque me acuerdo que estaban hechos con palos, lo había hecho con unos palos de eucalipto, y Luis Ruiz había llevado una red, trabajaba en la flerería, y había llevado una red, esa de plantines, ¿viste? De poner plantines. Así que ahí empecé. Y ahí empecé, de ahí más empezó a gustar y empecé a ir. Mauro, ya que sacaste el tema del vóley,
O sea que yo era chico y pasaba por la estación y había gente jugando al vóley. ¿Es esa época más o menos, no? Claro, sí, 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 fue en esa época, porque después se llevó a... Porque la pelota se iba mucho para el lado, la señora que estaba al lado, y perdíamos pelota, ¿viste? Entonces se decidió ir a jugar a donde están los bomberos ahora, Claro. no están más ahora los bomberos, ¿no? Pero donde estaban los bomberos, hicimos una canchita de vóley y aparte una canchita de fútbol. Así que, te digo, en la iglesia se llegó a hacer otra cancha al lado, le pedimos permiso a Plote para hacer una canchita al lado, porque había cerca de 50 jóvenes. Así que... Mirá vos, qué increíble. Mauro, ¿y conociste a Cristo apenas llegaste a la iglesia o tuviste algún No, tiempo como para conocerlo? estuvo un tiempo, sí. Estuvo un tiempo, después, como mi padre conoce por medio de Mario Almirón a Cristo, y le predica a Luis Barón, después lo va a visitar Darío a mi casa. Darío Pérez. Pérez. Y bueno, ahí es cuando tomo decisión con Darío y Mirá estaba vos. Néstor Rodríguez también. Néstor Rodríguez tomamos la decisión con él. Así Eso fue más que adelante, fue el tipo 86. sí, 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 eso Hay fue una más adelante. fotito de tu bautismo, ¿eso qué año es? ¿Te acordás? Ese tenía 21 años ahí. Ahí Ah, ya lo pasó un bautizamos, tiempo. claro, nos bautizamos junto con los Gudiños ese día, Oscar Mirá. y Antonio, el mismo día. De ahí en más, después ya no empecé a ir solo, después empecé a ir con Susana, ya vinieron los chicos y bueno, de Y ahí en más después una seguimos. historia que vamos a contar más adelante. Sí, sí. Bueno, Mario, ¿cómo fue tu llegada a la iglesia? Bueno, yo comencé a ir a la iglesia en el año 84 en Los Falcón. Exactamente igual que Mauro, Marcelo Lozano, porque medio como que con Mauro andábamos casi medio en la misma barrita. Yo tengo una foto de Mauro cuando éramos chicos, que estábamos en la casa de Daniel Carballo, estaba vos, estaba Mauro, Cachete, había, Exactamente. Sí, había un sí, sí. montón de gente que íbamos a la casa de Daniel Carballo, que éramos el Pelusa Torre, toda una gente Yo que vi eran una foto, futuros yo vi del... una foto tuya con enterito, anteojo de Ah, John Lennon. no, esa no se puede mostrar, esa no se puede mostrar. Bueno, y bueno, entonces Marcelo vino a casa un día y me dice, che, vamos a tal lugar y que, no, le digo, yo no quiero ir, esas cosas no quiero saber nada. Que ya me había encontrado Miguel en la plaza una vez, cuando se pasó la película, en el club nosotros fuimos a reírnos, a matarnos de risa en realidad, ¿no? Este, mm, Igual esa época de y Lima, cualquier cosa que venga y entretenga era válida para ir era porque varios, no había nada. no había nada. Entonces jugamos a la escondida en la plaza, para que tengan una idea. O sea, éramos 20 y pico personas, 20 y pico pibes jugando, haciendo una cosa así. Entonces, bueno, Marcelo me invita a la reunión un sábado a la noche. Fui, estaba la reunión llenísima, llena de gente. Bueno, termina la reunión, no me acuerdo de quién habló, quién predicó, no me acuerdo de nada eso. Y bueno, me agarra Miguel Galesio, a mí, en esa noche estaba yo, Marcelo Lozano, Alberto Montenegro, ¿te acordás de Alberto Montenegro, Mauro? Montenegro. Ah, sí, 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 Bueno, sí, sí. Alberto Montenegro y yo éramos tres adentro del baño y ahí Miguel nos predicó el Evangelio. Y yo esa noche tomé decisión por Cristo ahí en el baño. Yo fui el único que se sentó en el inodoro y hice la oración. Y bueno, y después en la semana Miguel comenzó a venir a casa a, a visitarnos y a compartir la palabra, nos dejaba folletos y yo en casa vi una Biblia y me puse a leerla, a corroborar todo lo que Miguel había dicho, Juan 3:16 y todo ese tipo de cosas. Y bueno, fue para mí un impacto muy grande porque fue un tiempo muy difícil de mi vida, mis padres se habían separado, yo estaba en la completa rebeldía y dureza
muy metido en la política en ese tiempo. Así que era un tiempo muy difícil. Después, bueno, comencé a ir, empezamos a tener contacto. Después, cuando empecé a ir, creo que había empezado a hacer reuniones para chicos a la tarde, para jóvenes. Entonces empecé a ir a las reuniones. Me encuentro con Marcelo Salmi. Entonces, ¿Todo esto es bueno, lo de ahí medio que, Falcón? todo eso lo Falcón, sí. Y bueno, después nos amigamos, nosotros estábamos peleados con Marcelo, que vivíamos acá en el barrio. O sea, peleados porque mi mamá, a ver, mi mamá y mi papá eran padrinos de Roxana Salmi. O sea, antes éramos católicos, entonces mi papá y mi mamá eran padrinos de Roxana Salmi. Había casi entre familias una estrechez muy grande. Nosotros, las veces que la mamá de Marcelo y mi mamá nos han separado, a mí y a Marcelo, pila de veces, porque 2 por 3 nos agarrábamos a trompadas siempre con Marcelo. Y hasta por las dudas. Entonces nos encontramos ahí, nos amigamos y bueno, Marcelo en los primeros tiempos de Cristo fue para mí una gran ayuda, un gran amigo, sigue siendo un gran amigo a pesar de los años. Bueno, después yo me aparté, estuve 2 años lejos del Señor. Y el gran clic fue cuando mi mamá tomó decisión por Cristo, con Juan Carlos Romero. Mi mamá tomó decisión en el año 85, mi mamá acá en casa tomó decisión. Yo tengo en la Biblia de mi mamá que dice, yo recibí a Cristo el 17 de julio del año 1985. Eso lo tengo en la contratapa de la Biblia de mi mamá, que ella tomó decisión con Juan Carlos Romero. Y bueno, y después empezamos todos a ir a la iglesia, aunque mi mamá fue muy poco tiempo, pero siempre estuvo conectada por una cosa a la otra. Y esa fue la forma en que yo después comencé a ir a la iglesia. Después Luis Ruiz fue una persona que a mí me empezó a invitar para volver a la iglesia. Habían empezado a hacer reuniones ya en el club bíblico, los jóvenes. Yo había ido al salón cuando se estaba haciendo, y fui 1 o 2 veces, más de eso no. Y bueno, empecé a ir al salón cuando ya empezó el club bíblico, pero iba por la parte de atrás para que mis amigos no me vieran. Iba escondido por la calle 13, para que no me vieran, porque estaban todos en la plaza en ese tiempo. Y iba con mi ajedrez y mi Biblia. Y bueno, iba a jugar al ajedrez y todo ese tipo de cosas. En ese momento estaba Marcelo Chalier, Luis Barón, Mario, y una cantidad de gente más que ahora no recuerdo, pero fueron tiempos muy lindos, muy, muy hermosos. Y en el año 87, bueno, me bauticé en el 86 y en el 87, bueno, cuando volvimos de Monte, porque la clave, el campamento clave para mí fue ese, ¿no? Yo volví al Señor gracias al campamento ese, ¿no? Que fuimos con Mauro, que contaba recién. El primer campamento que va a la iglesia de Lima. El primer campamento, claro, ahí yo volví al Señor. No sé cómo volví porque las cosas que hicimos en el campamento fueron terribles, pero bueno, fue un tiempo muy lindo. Yo me vine muy quebrado, muy, muy incapaz de poder volver al mundo. Me sentía muy, muy quebrado. Había estado escuchando a José Jordán hablando sobre las campeones de la fe y yo me sentí un tremendo fracasado en la vida. Entonces dije, no, esto no es la forma y bueno, volví, me bauticé y bueno, y después ya de ahí gracias al Señor y por su gracia no he parado. Amén. Mario Reyes, ¿tenés algo para terminar con esa época y meternos ya del 86, 87 en adelante? De la época de la construcción del salón, de la llegada de estos chicos, de los campamentos. No, yo lo que puedo por allí hilvanar con ellos es que fue una época, un momento muy lindo, porque fueron muchos jóvenes y entre ellos se conocían. Yo Sí. por ahí no los conocía mucho, pero entre ellos sí se conocían y eso fue lo bueno, ¿no? De irse ganando de alguna manera, de irse invitando entre ellos para ir Sí. a las reuniones. Fue una época muy linda. Lo que Mario decía, sí, es exactamente, en lo de Pedro, cuando se comienzan a hacer las reuniones los días sábados, a la noche, por la tarde, Darío estaba a cargo de un ministerio entre niños. Y a eso te referías vos, Mario, me parece. Claro, exactamente, sí. Fue el comienzo, ¿no? Eso se hacía en el garaje de la casa de Pedro. Pedro sacaba la camioneta, la dejaba afuera, y en ese lugar se hacía, ¿no? O sea, si faltaba una parte de la casa a conquistar todavía, era el garaje. Era el garaje. Porque después ya no había más nada, porque la cocina
normalmente, incluso cuando había mucha gente, digamos los más conocidos o algunos de los líderes, se quedaban en la cocina, porque el púlpito estaba adelante, al lado de la chimenea. Entonces desde ahí se podía ver. Hay una foto que el púlpito está al lado de la chimenea y al lado de la chimenea está el que toca la guitarra. Claro, me parece que Luis es el que está en esa foto. Luis. Sí. Y bueno, y ahí a la derecha, mirando la foto de frente, a la derecha estaba la entrada a la cocina. Y desde la cocina, allí se acomodaban 6, 7 personas tranquilamente mirando todo sin molestarse, para no ocupar quizás las sillas que bueno, como era todo nuevo, no era tanto el espacio, no era como un salón, porque era parte de la casa de ellos. Claro. Cuando uno entraba, el comedor y todo eso, ¿no? Creo que era un lugar, era un espacio, no sé si tendría unos 4 metros de ancho, más o menos, por unos 10 de largo. Sí. Y la verdad no sé cómo entraban, porque ahora uno la ve y es una casa chiquita, eso no es una casa que tiene un living de 20 metros ni nada por el estilo. Ahí se metían todo como estaban y bueno, menos mal que no agarró la época del virus, porque si no entraban 2 o 3 nada más. No, pero lo bueno era eso justamente, que a pesar de ser una casa que no era muy grande, porque ellos eran un matrimonio y 2 criaturas, pero eran chicos. Sea como sea, lo importante de ver fue la actitud de ellos, ¿no? De que ofrecieron todo. En ese momento, en esos primeros años, era admirable. Yo digo que lo que llama la atención en este tiempo es que a veces nosotros pensamos, tengo que tener esto para hacer la obra de Dios, tengo que tener aquello, y al final, con casi nada, con jóvenes, Dios arranca la obra que Él quiere arrancar y es tan soberano. Solo el corazón es dispuesto, que estén dispuestos a cualquier cosa, Dios lo usa de una manera tremenda. Así que me parece que esa es una de las grandes enseñanzas de... Por ahí hay que tener tantas cosas y tantos preparativos y tanto esto y tanto el otro, y Dios hace lo que quiere y como quiere. Pero bueno, llegamos entre todos ya más o menos nos metemos en el 86, 87 para empezar a caminar. Y llegar al momento que por ahí los une y que nos llega a congregar a los 4 del tiempo que han estado en el liderazgo de la iglesia. Que han estado quizás como la figura que era antes como un responsable, porque los ancianos estaban en Zárate. Me gustaría saber cómo llegan a esos lugares y qué otras cosas y qué otros ministerios hicieron previamente a llegar a estar juntos en el ministerio de compartir la responsabilidad de la iglesia. Y mirá, yo cuando llegué ya, porque yo fui un tiempo a la iglesia, después me aparté, y después volví en el 90, ya con Ezequiel. Me acuerdo que ya con Susana fue a presentar a Ezequiel de la iglesia, y de ahí además arranqué, y hasta ahí no paré. Y así que, bueno, fue volver a arrancar, encontrarme con personas que, bueno, ya algunos no estaban, algunos sí, como es, ya yo estaba en otra, ya estaba casado, digamos que fuimos juntados con Susana, nos juntamos y después nos empezó a visitar Luis Barón, nos empezó a discipular a los 2, después ahí sí, nos casamos con Susana y ahí arrancamos la iglesia, ya me encontré con unos matrimonios, ya estaban algunos matrimonios ya formados, así que fue otra etapa, ¿no? Así que lo conocí, ahí lo encontré a Gudiño, recién arrancaba Gudiño, lo conocí a Kiko, como es, con su familia, a Mario, ya, y bueno, de ahí en más empecé, ¿no? Con el discipulado siempre nos discipuló Luis Barón, a mí y a Susana, así que después tomo la decisión de bautizarme junto con Oscar Gudiño y otro chico más que no recuerdo, no sé si era Sebastián Tour, algo así, algunos chicos más. Así que bueno, de ahí en más después empezamos con la reunión de matrimonio, ya dejamos
club bíblico, ya empezamos con la reunión de matrimonio. Yo empecé porque yo era joven y empecé a tomar mucho ejemplo de los matrimonios que ya tenían un poquito más edad que yo, cómo educar a mis hijos, porque ya vino Ezequiel, ya vino Laura, y así, los míos fueron ahí prácticamente seguidos, ¿no? Así que venían ancianos de Zárate, invitados que hablaban ya para los matrimonios, y bueno, ahí uno se empezó a hacer, siguiendo el ejemplo también, y creciendo con muchos también matrimonios que recién arrancaban, ¿no? Cómo educar a nuestros hijos, cómo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Así que de una etapa pasé a otra y bueno, realmente fue muy lindo porque tuve amistad, agarramos una amistad y aparte de ser hermano en Cristo, ¿no? Una amistad entre matrimonio, nos visitábamos, muchas reuniones de matrimonio, eso nos hizo como matrimonio crecer mucho y bueno, madurar, ¿no? Y madurando, a pesar que era joven, 21, 22 años, 23, ¿no? Así que, y ya después de que me bauticé, empecé a tomar empecé con algunos ministerios también, dirigí la comunidad de los coros, tomar alguna reunión de oración, me empezaron a animar, ¿no? Y así empezó el proceso mío, digamos. ¿Y después estuviste a cargo de algún ministerio especial de la iglesia antes de llegar a ser responsable? Tuve en la reunión, estuve como José Rojas, se fue y quedé a cargo del mantenimiento de la iglesia, digamos, a cargo de lo que era el mantenimiento de la iglesia, y también estaba en la reunión de matrimonio con Oscar Udeño y Kiko. Uh-huh. Uh-huh. Por ahí no recuerdo, pero creo que eran esos bueno, dos. Si te vas acordando algo más, anda compartiéndolo. Bueno, Y con ese trasfondo llegás al año que después sos responsable. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Bueno, exactamente. Bueno. Mario Orihuelo, después de convertirte, sabemos que fuiste a Palabra de Vida y ahí arrancó. ¿Con qué ministerios? No. Yo me bauticé y después de bautizarme comencé a servir al Señor en un ministerio que se llama Atletas Olímpicos. Atletas Olímpicos era una actividad, es parte de la actividad de clubes bíblicos, es decir, Club Bíblico, Atletas Olímpicos y Jóvenes Mayores. Entonces teníamos esa actividad en la iglesia, la había comenzado Javier. Bueno, Javier me convoca para trabajar con él, era un grupo bastante grande. ¿Te acordás los años más o menos? Eso fue después en el 87. Yo me bauticé, porque, o sea, yo después que consagré mi vida, ese tipo de cosas, fue en el año 86, 87. Ahí fue. Y comenzamos ahí a trabajar. Era en ese momento la única actividad de niños que había. Una actividad de niños muy particular, porque es una actividad, Atletas Olímpicos es una actividad que permite niños de 7 a 12 años, nada más. Entonces era la única actividad de niños que había. Nosotros éramos muy rigurosos en cuanto a la edad, porque el programa estaba preparado para ese tipo de edad. Bueno, y después fue el único ministerio que tuve en ese tiempo, porque lo hice un total de 13 años, estuve con ese ministerio. Y bueno, trabajé junto con él, que en ese momento no era mi esposa, que era Sandra, Oscar Sosa, Mónica Ratibel, bueno, tanta cantidad de jóvenes que pasaron por esa actividad. Entonces, ¿Te acordás más o menos lo que te acompañaron en el trabajo durante esos 13 años? No, yo primero estuve con Javier y Laura, trabajando ahí. Después estuvo Sandra, Oscar Sosa, Sandra Villa, también estuvo una de las chicas que no me puedo acordar, si te acordás, una de las Carmarán, que no me puedo acordar el nombre. Después estuvo Beto Copelo también, Sandra Copelo, estuvimos trabajando juntos, fuimos los primeros casi.
Y después, bueno, en la medida que el tiempo fue pasando, bueno, Javier dejó de trabajar, se fue al Club Bíblico, después yo quedé a cargo de esa actividad y bueno, hicimos un trabajo durante muchos años bastante duro, bastante arduo. En ese tiempo empezaron a ir atletas olímpicos, David Gutiérrez, Giselle Gutiérrez, empezaron a ir también, tenía el Karma, que era como una piedra en el zapato, que era Alejandro Vera, que era el primer chico que aceptamos por debajo de la edad, porque pero la hermana, a los hermanos, que era Damián, y a la hermana la dejaban ir si iba Alejandro. Entonces digo, bueno, tráelo. Y Alejandro Vera era insoportable, era infumable, como se diría hoy, ¿no? Pero lo teníamos que tolerar porque... Nada ha cambiado. No, nada ha cambiado, no, eso no cambió. Lo teníamos que tolerar porque si no, la madre no nos dejaba venir a los hermanos. Entonces, yo me acuerdo que una vez le dije, mirá, vos lo que podés hacer, ¿sabés lo que es? Vos teneme la Biblia. Entonces me quería ayudar, sí, bueno, listo, vos teneme la Biblia. Entonces lo tenía, la lección de atletas olímpico duraba 15 minutos, entonces lo tenía a los 15 minutos, Alejandro sentado teniéndome la Biblia, y el tipo no molestaba. Fueron tiempos muy, muy lindos. Después yo me fui a estudiar la palabra de vida, estuve un año allí estudiando, y me fui con la convicción, yo nunca me voy a olvidar cuando pedí permiso a las autoridades de la iglesia para ir a estudiar. Antonio Chalier me dijo, bueno, andá, pero no te olvides de tu iglesia. Y yo tomé eso como una convicción. O sea, realmente eso fue como si Antonio me hubiera puesto un puntal, y me dice, entonces yo fui con esa convicción. Yo iba a ir a mi iglesia, volví a mi iglesia cada fin de semana, y fue así durante todo mi tiempo. Después, en el semestre yo me tuve que quedar porque no tenía para costearme los viajes, y realmente en ese tiempo en Palabra de Vida pasábamos hambre, pasamos mucha hambre. Entonces, bueno, yo me tuve que quedar el segundo semestre y después toda la parte de campamentos, pero eso después volví a la iglesia y bueno, ya después, ya está, después no fui más, ¿no? Fue muy, muy denso. Eso fue más o menos el tiempo en el cual yo estaba haciendo el ministerio. Después cuando volví, comencé a ayudar de diferentes lugares, hasta que, bueno, con Mario comenzamos a hacer la escuela bíblica. Decidimos, estaba la necesidad de enseñar Biblia a la gente, de enseñar doctrina. Entonces, bueno, junto con Mario arrancamos a enseñar en la escuela bíblica, a crear la escuela bíblica. Eso fue en el año 99, 98, me parece. Bueno, yo me casé en el 97. Los casamientos de la iglesia fueron, por ejemplo, el casamiento de Beto y de Sandra, y después de un tiempo muy largo no hubo casamientos en la iglesia, y el primer casamiento después del casamiento de Beto y de Sandra fue el casamiento nuestro, junto con mi esposa, ¿no? Entonces ahí fue un casamiento que se llenó de gente porque nosotros queríamos hacer nuestro casamiento en la iglesia, la fiesta en la iglesia, queríamos que todo fuera ahí, porque era realmente, nos sentíamos como en familia. La iglesia para mí fue mi familia. Yo, a ver, mis padres se habían separado, yo la pasé muy mal, y la iglesia me cobijó, me cubrió, fue mi familia. En momentos muy difíciles de mi propia vida fue para mí un puntal, ¿no? Entonces yo decía, no, si este acontecimiento más importante de mi vida, que es formar una familia con una chica que yo conocí en la iglesia, lo que menos quería que toda la iglesia participara en nuestra boda. Y así fue. O sea, nosotros hicimos la fiesta y todo. A pesar de que mi familia estaba complicada esa noche, porque fue complicado, pero bueno, la pasamos muy bien junto con los hermanos. Esa fue la manera en la cual nosotros llegamos en ese momento al periodo que comenzamos con Mario. Qué bueno. Hay que recordar, perdón Mario, que la única persona que usó maletín en la iglesia fue Mario Orihuelo. No sé si lo tendrá el maletín, ¿verdad? No, ya lo perdí. Se lo regalé a Alejandro Vera. Lo que pasa es que esa época iba a otra iglesia, iba a otra. No. A otra institución iba. Mario no me va a dejar mentir. Yo seguí los pasos del maestro, que era Darío Pérez. ¿Te acordás, Mario, que el que iba con maletín era Darío Pérez? ¿Te acordás? ¿Puede ser que lo haya visto con maletín a Pugliese también? Sí. ¿Pugliese con maletín?
Más que un maletín, era como una carterita con manija, Exactamente. más que un maletín. Era Pero la, sí, era era la de la similar. escuela primaria de nuestra época. Claro. Claro, Mario algo lo así. veía pasar por todo el medio de la plaza, Mario por medio de la plaza con el maletín, iba y venía, ¿no? Hasta su casa. Me acuerdo bien, ¿viste? Me imagino esa imagen, calles de tierra, Marito, como Terrible. Wow. Lo que pasa Mario, es que el material que yo llevaba ahí adentro era muy delicado, entonces, claro, no sé de si la vos te gente acordás, Mario. 86, era el de la gente 86. Claro. ¿Vos te acordás, Mario, que cuando Darío se fue nos dejó una cantidad de filminas para el franelógrafo, ¿te acordás? Sí. Entonces todo eso eran muy delicadas y todo eso yo lo llevaba ahí adentro porque enseñaba las lecciones que teníamos. Hoy tienen PowerPoint, tienen todos los chiches. No, nosotros teníamos filmina. O sea, teníamos una imagen que le íbamos pegando en el franelógrafo y usábamos a Moisés, que después lo usábamos de Josué y después lo usábamos lo íbamos cambiando en personaje, ¿viste? Le poníamos Pero bigote bueno, y era José, de sí, Moisés era Josué. hacíamos de todo. Oscar Sosa, las cosas que hicimos con Oscar Sosa en atleta olímpico, hacíamos títere, hemos hecho desastre en atletas olímpicos. Un día estábamos enseñando con títeres, estábamos con Oscar atrás de la mesa de ping-pong, en el vértice, enseñando la lección, y en un momento Oscar hace un movimiento que le dije, no te muevas, quédate quieto. Entonces, no, pero para Juancho, que no puedo. Y cuando se mueve se nos cae la mesa de ping-pong, y y aparecimos los dos atrás de la mesa de ping-pong. Hola, chico, ¿qué tal con el coso? Bueno, cosas como esa que hemos hecho, tengo fotos de las cosas que hemos hecho con Daniel López, por ejemplo. ¿Te acordás, Mauro, cuando hicimos la noche de sketch, la tarde de sketch en el Atleta Olímpico, que Néstor Rodríguez se trajo las botas al revés? ¿Te acordás? Las dos botas de un mismo pie. No, Hicimos la tarde gauchesca, se trajo un vestido de gaucho impresionante, pero trajo las botas del mismo pie. Le dije, no te podés ir a buscar las botas ahora, actuá así. Entonces le hicimos poner las botas de un mismo pie, le quedaron las patas a la miseria, pobre. Pero bueno, cosas como esa la hicimos realmente fue un tiempo. Siempre recuerdo pasar por ahí, Mario, y mirar el pino ese que estaba ahí adelante y todo ahí abajo del pino, tomando su clasecita, ¿no? Su lección. Sí. Ese pino famoso que tuvo cuántos años, ¿no? Estuvimos con mi esposa 13 años enseñando a niños. 13 años. Trabajando. Nos ha pasado de todo. Los pibes se agarraban a piña. Una cosa. Pero el programa Atletas Olímpicos era un programa realmente muy pila, mucha actividad. O sea, el pibe entraba desde las 3 de la tarde hasta las 4:30, 5 menos cuarto. Yo me acuerdo, Oscar accidentado después que volvió, que comenzó a servir, jugábamos al fútbol con Oscar con la pierna como la tenía, y Oscar nunca se quejó, y jugar lo hacíamos atajar, y le habíamos encontrado la vuelta. Oscar había una parte donde no se podía agachar. Entonces yo le decía, tírenle ahí que no se puede agachar, tirale ahí. Qué porquería. Bueno, cosas como esa. Después venía la competencia, ¿te acordás? ¿Cómo es? Matrimonio, club bíblico y atleta. Hacíamos la noche de sketch y competíamos en 3. Y venía un anciano de Zárate, 2, 3 en un matrimonio, y elegía después, me acuerdo bien, esas noches, cada año se hacía. Quiero observar un detalle de que dijo Mario. Mario dice que después del casamiento de Beto, habló del casamiento de Beto y de Sandra. 15 días después, me caso yo en la iglesia. Tenés razón, me olvidé. Claro. No, te casaste en la asociación italiana. Sí. Ahí está. Sí, el casamiento se hizo en la sociedad italiana y después... ¿Pero vos te casaste después de Beto o antes de Beto? No, 15 días después fue. Ah, no, entonces claro. No, disculpame, Mario, no me acordé. Pero sí me acuerdo de tu casamiento, sí. La fecha fue el 19 de noviembre del año 88. Yo creí que vos te habías casado antes de Beto. No, fue 2 semanas. ¿Qué del 88 hasta el 97 no hubo casamiento? No.
Y yo no recuerdo, sé que hubo un periodo largo que no hubo casamientos, No, pero no, después hubieron no. muchos casamientos. Después de mí se casó Miguel Copelo. Miguel Copelo. Después se casó, creo que Rubén, si mal no recuerdo, y así sucesivamente. Muchos de esos Yo ya en esa época casamientos, también, el 99 me caso yo. Claro, ahí Claro. está, ¿ves? muchos de esos casamientos que hubieron fueron justamente para, que es digno de destacar, ¿no? Fue para solucionar problemas justamente con el Señor. Como Claro. comentaba Mauro, otro casamiento que por ahí recordamos también fue el de Patricia y Eduardo, Ah, el de sí, Pedro. sí, sí, sí. Es decir, hubieron varios así, varios, y el de Miguel, hubieron varias de esas cosas. Bueno, y volviendo en cuanto a lo otro, es decir, las actividades se fueron implementando porque se tenía el aval, digamos, de que habían hermanos que se habían estado preparando en monte, ¿no? Entonces, como comentó Mario, las actividades como atletas olímpicos, por ejemplo, fue una de las primeras. Yo no sé, yo pensé, Mario, que vos habías arrancado con Darío, no con Javier. No me No, tenés acordaba. razón. No, pero estaba Javier también. Estaba Javier. Sí, pero no estaba como responsable en ese momento de esa actividad. Me parece que el No responsable me era acuerdo, Darío. no me acuerdo. Me parece Claro, que el tenés razón. responsable era Darío y Sí, estaba sí, Javier. sí. Pero que Y comenzó después en el 88, cuando se va Darío, queda Javier. Era Javier. Claro, algo así Claro. fue. Sí, sí. Pero la actividad, digamos, la actividad con los niños comienza justamente en el garage, lo que estábamos hablando hoy, comienza en el garage de Sí, Falcón. con Darío, tenés razón. Ahí comienza. Sí, es verdad. Lo que pasa es que Darío estaba muy ligado a Monte. Él viajaba a las conferencias, no nos olvidemos que Dinámica Juvenil siempre se hace a mitad de año, en noviembre estaba el otro ministerio, que era por los países, por los misioneros en los distintos países. Bueno, ahora se me fue de la cabeza el nombre de esa actividad que tenía en Monte, pero bueno. UME. Unión Misionera Estudiantil. Los miércoles. Sí, pero tiene un nombre la conferencia de noviembre, que no me acuerdo ahora. Bueno, pero no importa, no vamos Dinámica a... Juvenil. Dinámica Juvenil. No, dinámica a mitad de año, Mario. Dinámica juvenil siempre es junio, julio, con frío. Con frío. En noviembre la conferencia misionera. Conferencia misionera, ahí tenés. Conferencia misionera. Cuando termina el año. Claro. Exacto, conferencia misionera y dinámica. Eran las dos actividades. Entonces, bueno, cuando comienza, digamos, el trabajo con los niños comenzó allí, en aquel garage. Fue modificándose, se fueron agregando personas, Javier, bueno, todo lo que nombró Mario. Es así como dice, porque ahora que me acuerdo, Mario, el primero que a mí me dio una lección para atleta fue Darío. Ahora me acuerdo. Sí, claro, atletas olímpicos. Sí. Que yo me acuerdo siempre que en algunas fotos están los carteles donde dice atletas olímpicos, y los hacía Darío con los restos de espejo que tenía, porque como el papá era vidriero y él trabajaba con el padre, entonces los carteles se hacían con eso, con un fondo negro y las letras que eran espejo. Sí, no fue el único, para atletas olímpicos, para el Club Bíblico también se hizo un cartel así. Por ahí aparecen. Los sábados lo de Falcón fue más para jóvenes también, así como una especie de club bíblico, ¿o era la iglesia también? Era una reunión mezclada, pero no, en esa reunión iban todos los que querían. No. Yo como creo que el club bíblico empieza más adelante. Y yo no recuerdo exactamente, pero me parece que ya en el salón se hace eso. Porque ya había más espacio. Ni que hablar cuando después se hizo el salón de matrimonios, ¿no? Que ahí hubo, las reuniones de matrimonio, Mario, las reuniones de matrimonio, ¿te acordás más o menos cuándo arrancan así? ¿Exclusivamente a ellos? Y yo lo que tengo en mente es el salón de matrimonios, que es el que está entre los baños y la casa del fondo, ¿no es cierto? Bueno, ese espacio entre medio se edificó para hacer el salón de matrimonios. Yo no sé si hoy le llaman salón de matrimonios todavía, pero en aquel momento, como se podían hacer dos actividades simultáneas, o sea, el club bíblico adelante, en el salón, digamos, principal de ese momento,
y en el salón de matrimonio se realizaban la actividad exclusiva de matrimonio, que eso también fue por allí, por el 88, 89, que comenzó todo eso también, o quizás un poquito antes. Mario, ¿y Fue un tiempo recordás muy lindo. algo de reunión femenina, así exclusivamente? Y la reunión femenina se inició a través del ministerio que iniciaron las hermanas que venían de Zárate, en un Claro. primer momento. Coca y Elena, las dos ya con el Señor, pero ellas fueron las que vinieron porque las hermanas eran nuevas y bueno, por ahí llevaron una actividad adelante. Yo no sé exactamente cómo fue, que fue una iniciativa de los ancianos de Zárate, eso es lo que tengo presente yo. Y que estas dos hermanas venían una vez por semana, y ya eran grandes ellas cuando comenzaron. Y fue una actividad que estuvo presente también por aquellos años, después del año 85 también. Hasta el año, es decir, se abrió mucho las reuniones cuando ya teníamos el salón. Claro. Fue Mario, los momentos. escúchame, ¿y después en qué te desarrollaste hasta llegar a ser responsable dentro de la iglesia? Bueno, una vez que se realizan las reuniones los días sábados, una de las áreas que empezó a funcionar fue la tesorería. El primer tesorero fue Mario Almirón, hasta el año 86 más o menos. Después Mario no sigue en ese cargo, y entonces me pidieron a mí, o sea, Alfredo y Darío y Miguel, de poder estar colaborando en esa área. Y así fue que yo comencé con el tema de la tesorería, que después, al principio, bueno, no era tanto, pero después ya cuando se hacía la cena del Señor, ya era más amplio porque había que recoger lo que en cada domingo entraba a la iglesia, digamos, y bueno, eso fue más o menos el año 86 en adelante. Eso fue lo previo mío, más la colaboración que podía tener por allí compartiendo la palabra. Yo recuerdo que ya en lo de Pedro, en el primer año de Instituto Bíblico, en el año 83, Darío me dice, bueno, dentro de 2 jueves vas a compartir vos la palabra de Dios. Y no me dio la oportunidad ni de elegir el tema, ¿no? Sino que él me dio Lucas 7:50 y arreglate. Bueno, en esa época yo estaba en Monte y bueno, había muchos recursos allá para poder mirar y ya tenía mi Biblia Scofield, contento porque tenía una Biblia Scofield. En aquel día tener una Biblia de ese tipo era algo hermoso, ¿no? Uf, No habían tantas Biblias como hay ahora, tanta variedad, pero la Scofield era una Biblia que a todo el mundo le gustaba tener, y más si tenía letras rojas, bueno, ni hablar, ¿no? Pero bueno, allí después del primer mensaje, recuerdo que también Jorge Adriel, al otro jueves también compartió la palabra de Dios, porque él también estaba en Monte en esos días. Y bueno, fue como que al superar eso se fueron abriendo oportunidades cada vez más, ¿no? De colaborar. Con los niños no, con los niños yo prácticamente no estuve nunca, salvo en algún momento en la escuelita dominical, pero fue muy livianito, muy superficial, más para apoyar que otra cosa. Pero el trabajo fuerte, digamos, de aquí de Lima fue Mario, que lo estuvo haciendo con el trabajo de atletas olímpicos, acompañando a Javier y a los muchachos que estaban trabajando en esa área, que por ahí él se acuerda más los nombres, por eso no los quiero mencionar yo, porque seguro que me voy a olvidar de varios, ¿no? Pero eso fue lo previo mío. Algunas reuniones y la tesorería. Y después, bueno, también evangelismo, discipulado. Sí. Recuerdo, por ejemplo, que Antonio López, un hombre que en su momento fue un hombre muy fiel, que tuvo un testimonio tremendo, fue una persona que fue ganada en la plaza de Lima. Estábamos en uno de esos días que salíamos al evangelismo, predicábamos con Antonio, repartíamos folletos, y encontramos un muchacho que estaba solo ahí sentado en un banco, y nos acercamos, le dimos un folleto, y fue una persona que se abrió enseguida, y fue la oportunidad de hablarle, le predicamos, tomó decisión por Cristo, y ahí mismo fuimos a la iglesia, porque la idea era repartir folletos e invitar gente para la iglesia. Y íbamos con este muchacho recién convertido. Y este muchacho, bueno, tuvo un testimonio tremendo, porque una que fue muy fiel durante muchos años.
Él está ahora en Lima, no sé si se congrega en algún lado o no. No está viviendo en Lima, por ahí por el 103, creo que vive en el campo. Pero bueno, fue una de las personas que inclusive participó mucho. Está en esas fotos que estuvimos mirando acerca del camión con los ladrillos. Él participó mucho en la construcción del salón también, fue uno de los obreros. Y tuvo un testimonio muy, muy impactante, ¿no? Bueno, gente, a ver, vamos resumiendo, llegamos al año, ahora me lo vas a decir vos, que llegás a estar como responsable de la iglesia, Mario Reyes estoy hablando, llegás a estar como Sí. responsable de la iglesia. Contanos un poco, Bueno, quiénes estaban y dejaron de estar, o si venías acompañando a alguien y quedaste solo, y después cómo llegan Mario y Mauro a acompañarte ahora. Perfecto. Mira, yo tengo acá conmigo la Biblia que me regalaron para el casamiento. A ver, por así la van a ver. Quienes lo firman abajo son justamente Alfredo y Antonio. Y acá está la fecha, 19 de noviembre del 88. Bueno, ellos eran los dos, digamos, responsables ante los ancianos en Lima. Y en ese momento, bueno, yo tenía la tesorería de la iglesia y estaba trabajando en el club bíblico. Porque ya estábamos en el salón. A esa altura ya estábamos en el salón. Ellos eran, o sea, el que se había ido era Darío en el 86 a Perú. 88. ¿No es cierto? 88. En el 88 se fue Darío, ¿no fue en el 86? Sí. No. Bueno, el listo. 86 creo que se va Miguel. Claro, bueno, quedan Antonio, que un poco entonces seguramente Antonio habrá reemplazado a Darío. Sí. Y bueno, quedan ellos dos y estaban ellos dos ya a esa altura como encargados, como responsables. Y bueno, yo no recuerdo, sí, ellos mismos son los que un día vienen y bueno, como siempre habían sido tres los responsables y estaban divididas las tareas, entonces es como que ese hueco un día me dice, mira Mario, nos gustaría que estés orando, nos gustaría que vos pudieras acompañarnos en esta responsabilidad, en este ministerio, vos ya tenés lo de la tesorería y bueno, viene la invitación, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve orando, vinieron los ancianos también a hablar conmigo, de Zárate, don Juan, recuerdo don Juan, Adolfo, tuvimos alguna reunión y comienzo a colaborar con ellos, ¿no? Entonces ya eran otra vez tres los hermanos. ¿Eso qué año fue, Mario? Y habrá sido 90 aproximadamente. Fines del 89, año 90. Esto es una pregunta. ¿Luis Barón ahí no entraba en ese liderazgo? Lo que pasa es que Luis estaba como misionero. Ajá. Luis estaba como misionero. O sea, digamos, tanto Luis como Javier, los dos estuvieron como misioneros. Ellos tuvieron esa responsabilidad. Pero, es decir, de alguna manera, más allá de que tenían un título de responsable, de alguna manera yo creo que éramos todos compañeros de un ministerio, compañeros de trabajo. Sí. Porque si bien, digamos, sobre los responsables quizás pesaba cierto tipo de decisiones, pero a la hora de predicar el evangelio, a la hora de cumplir con ciertos ministerios, de cumplir ciertas tareas, éramos todos iguales. Eran todos iguales. Pero se respetaba, lógicamente, se respetaba que los responsables eran los responsables, digamos, pero tampoco eran ancianos. Claro. Es un tema que por allí lo hablaron ellos antes, entonces por ahí no quiero andar sobre lo mismo, ¿no? Pero bueno, siempre todo hermano que por allí quería agradar al Señor y que amaba al Señor tuvo oportunidades. Eso es algo que siempre estuvo presente, ¿no? ¿Y qué quiero decir? Al decir de misioneros, quiero decir también de que había una casa, o sea, la casa que está en la iglesia, y que esa casa se construyó justamente para la persona que iba a estar como misionero. Que primero lo ocupó Luis, después lo ocupó entonces Javier, y después lo que llegó a ocupar Mario Grigolo también. Sí. Pero eso fue más adelante. Entonces, bueno, tengo esa oportunidad, privilegio inmenso, ¿no?
y responsabilidad tremenda de poder estar colaborando con ellos. Y bueno, fue un periodo en el cual aprendí mucho con ellos, hasta que, bueno, por distintas circunstancias, digamos, tanto Alfredo como... primero fue Alfredo, que él no está más en el cargo, y después Antonio, por el tema de que él vivía en Lima, Antonio, mientras fue encargado. Entonces después Antonio se va a vivir a Zárate, creo que fue que él vendió la casa acá en Lima, se fue a vivir a Zárate, y entonces la idea de él era venir de Zárate para Lima, pero esto fue un tiempo nada más. Después no pudo sostenerse, y bueno, después quedé solo durante un poco más de un año, más o menos aproximadamente. Fue un periodo, podemos decir, en el cual yo estuve solo, bueno, un periodo que no fue fácil, porque hubieron muchas situaciones que se fueron presentando, muchos ministerios, muchas situaciones por resolver. Entonces, bueno, llega un momento en que algo que no me faltó nunca fue la comunicación con los ancianos. Y que cuantas veces ellos tenían que venir a Lima, venían. Ya fuera sábado, domingo o día de semana. Entonces ellos ayudaban mucho en el tema de los problemas. Aún cuando éramos 13, eso siempre fue así. En ese sentido, hay que remarcar eso, ¿no? Y don Juan, bueno, el que más venía. Pero cuando habían quizás situaciones más puntuales, temas más específicos que tratar, venían por allí, venían todos, que eran 4. Y si no venían 3, venían 2, y si no venía don Juan. Pero don Juan siempre estuvo don Juan. Y bueno, pero llegó un momento en que, bueno, por allí, en el ministerio no fueron fáciles algunas situaciones que se presentaron, y entonces, bueno, yo hablo con los ancianos y les digo, si no podían, más allá de la ayuda que ellos me brindaban, si podían quizás buscar a alguna persona en Zárate que colaborara conmigo, qué sé yo, a veces para consultar, para poder hablar y para poder llevar adelante la obra. Es decir, muchas de las personas que ahora son adultos eran jovencitos, así como Mauro, que eran personas jóvenes. Entonces, en un primer momento, había mucha juventud, y bueno, y había que seguir, la obra del Señor tenía que continuar, ¿no? Entonces, bueno, después de estar orando mucho, los ancianos vienen y me dicen un día, mirá, dice, es muy difícil de Zárate que gente que venga para Lima que quiera colaborar, en este momento no se puede. Entonces, sí nos preocupa porque nos damos cuenta que vos necesitas ayuda. Entonces nos gustaría ver si en Lima vos ves a alguien, una o dos personas, que te puedan dar una mano para que vos no estés solo, porque el tema a veces pasa por el tema de las decisiones, ¿no? Porque a veces uno está frente a una decisión, y a veces solo es una cosa, pero vos consultando, es como que en la multitud de consejeros está la sabiduría, como dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo, digamos, quería realmente que alguien me acompañara en ese sentido. Y entonces, bueno, estuvimos orando y yo le digo, mira, yo creo, hermanos, que hay 2 hermanos que realmente pueden estar colaborando y que yo los veo muy capaces y que darían el equilibrio justo para lo que necesitamos en la iglesia de Lima. Entonces yo les planteé que tanto Mauro como Mario, a mi entender, podían colaborar y podían hacer mucho por el tema de la iglesia. Y entonces, bueno, ¿qué cosas veía yo por allí que me decidieran a pensar por ello? Bueno, en el tema de Mauro, por ejemplo, era de que él, después de Mario Almirón, había quedado como a cargo de la parte de construcción, de lo que se podía hacer en la construcción, por un lado él. Por otro lado, yo lo veía como una persona sincera, honesta, que realmente estaba en condiciones de poder colaborar y que podía de alguna manera estar participando mucho y que en la parte de construcción él tuviera toda la libertad, digamos, para poder manejarse con lo que se podía hacer en ese momento en la iglesia. Porque era un área que no había que descuidar. En esos días, por aquellos días fue cuando, por ejemplo, se hizo la instalación de gas, hubo muchas tareas. Yo creo que la construcción del salón de matrimonio había empezado con Alfredo y con Antonio, pero después es como que algunas cosas se terminaron después, algunas cosas de los baños, la ampliación de la cocina. Entonces, bueno, por un lado Mauro, y por el otro lado, yo lo miraba a Mario,
porque en Mario justamente teníamos la otra parte, o sea, la parte en la cual él podía colaborar mucho en lo que era la parte de la enseñanza. A veces tomar decisiones que no eran fáciles y que yo veía que a lo mejor se necesitaba quizás una mano un poco más dura, porque yo de alguna manera me sentía entre medio de los dos. O sea, no, digamos que lo veía dócil y muy humano a Mauro como para poder colaborar y ser de alguna manera una persona influyente en muchas áreas. Y por el otro lado, Mario, que tenía un temperamento por allí quizás un poco más decisivo que yo, o que podía darme algunos consejos, orientaciones. Entonces yo decía, entre los tres, creo que podemos tener el equilibrio que en este momento necesita la iglesia. De lo que yo veía que teníamos en Lima, me parecía que era lo ideal. Ya te digo, habían muchas personas, pero también había algunos chicos que eran muy jóvenes, Sí, claro. o que no eran casados, es decir, de los que estaban más cercanos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue por ellos que los ancianos dijeron, está bien, sí. Y vinieron Mario, ellos a hablar, conversar. ¿qué año fue esto? Y eso fue, Mil. a ver si se 2000. acuerda Mario o Mauro más. 99, finales del 99, 99. Y bueno, en ese momento yo creo que fue el Señor quien puso tanto a Mario como a Mauro para lograr ese equilibrio, para lograr en ese momento suplir una necesidad que había. Así que en el 2000, digamos, empiezan a trabajar juntos en la responsabilidad de la iglesia. Y bueno, cuéntenos un poco de esa experiencia, Mario, Mauro también, cuántos años estuvieron trabajando juntos y bueno, como decías vos, hay etapas en la iglesia, hay etapas de siembra, hay etapas de aflicción, hay etapas de pruebas, hay etapas de crisis, hay etapas que explota, como decía Miguel, y se convierte en un montón de personas, y hay momentos que no se convierte en nadie. Son diferentes etapas en la vida de una iglesia. Bueno, ¿cómo fue la etapa que vivieron ustedes en el ministerio? ¿Cuántos años estuvieron juntos? Así que, bueno, les dejo esa cosa abierta para que lo compartan. Bueno, como decía Mario, bueno, conmigo habla Juan Mul y me comentan que para colaborar con Mario Reyes, después habló con Mario, así que me dijo, mirá, ¿qué te parece? Pensalo. Bueno, ¿no? Son buen hermano, te conocemos de mucho tiempo, conocí acá a los hermanos de acá y bueno, así que lo estuve pensando y bueno, después tomé la decisión y de estar al lado de Mario colaborando con él. Así que estuve hasta el 2002, fines del 2002 creo, como es, con los Mario. Y bueno, fue una experiencia, ¿no? Digamos, Dios me puso ahí y bueno, como es, al lado de ellos y bueno, ya estaba en otro, miraba las cosas diferentes, ¿no? Porque uno ya tenía que tomar decisiones sobre el ministerio, sobre situaciones, ¿no? Y que nunca me habían pasado, así que yo tenía 28 años, así que bueno, digamos, fue muy bueno, Dios me puso ahí también yo creo, para en ese tiempo madurar, ¿no? Las cosas del Señor, y tomar las cosas realmente, ¿no? Ya con otra responsabilidad más seria, ¿no? Así que, bueno, aparte al lado de Mario Reyes, que él venía ya con muchos años más, al lado de Mario también, que te digo que he aprendido mucho al lado de ellos, aprendí mucho, que me sirvió mucho para mi vida como creyente, mi vida personal, también como matrimonio, ¿no? Así que estuve al lado alrededor de 2 años, fin de 2002. Después yo decido salir y y me quedé con el servicio, lo que era la obra en la iglesia.
pero pasamos momentos buenos, difíciles, pero bueno, el Señor así lo permitió, ¿no? Para que uno también pueda crecer en su camino, ¿no? En las cosas del Señor. Mario. Yo creo que fue, por lo menos para mí, el que me convoca a trabajar juntos es Mario. Mario me propone ese ministerio en un momento muy particular de mi vida, porque yo había visto tantas cosas en la iglesia que me habían prácticamente partido el corazón. Y yo le había pedido la carta de membresía a Mario porque yo tenía pensado irme a una iglesia que había trabajado en La Plata cuando estaba en el Instituto Bíblico. Me acuerdo que a Mario le pedí la carta, Mario me entrega la carta, y estaba en un pronto retiro casi prácticamente, y a su vez también conversando con Mario porque la iglesia estaba pasando momentos muy, muy difíciles en ese tiempo. Entonces, cuando Mario me dice una cosa así, mi primera respuesta fue que no, que iba a estar orando, y nunca me voy a olvidar que me fui a hablar con Jaime Evans, y le mostré todo lo peor de la iglesia. Le dije, mira hermano, me convocaron para esto, la iglesia está así, 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 para que me diga que no. Entonces, si Jaime Evans que me dice que no, yo ya tengo todo armado y vengo y le digo que no. Entonces Jaime me dice, bueno hermano, eso es una iglesia, eso es una oveja que estaba lastimada. Sí, le digo, por supuesto, está herida, está quebrada. Bueno, vaya y sánela. Entonces eso a mí me descalabró totalmente. Y bueno, en un momento muy particular, entré con muchas situaciones que no quería saber nada, y bueno, después lo acepté. Y bueno, el gran conflicto era el que había que estar en la casa y yo no quería. Mario me lo propuso, yo le dije que no, y que no quería, y no quería saber nada, que no quería vivir en la casa porque no quería que nadie me molestara. Yo en ese momento era bastante legalista, no me gustaba que me visitaran en mi casa. Vos caías 10:05 de la noche en mi casa, yo no te recibía, así era la cosa. Y bueno, terminaba mi ministerio que estábamos haciendo con Mario en la escuela bíblica, y yo me iba a mi casa y se acabó. Cuando viene don Juan y me dice, vos tenés que estar en la iglesia, no, pero lo que pasa, no se habla más, me dice don Juan, no se habla más. Bueno, se acabó. Entonces, Mario me entrega la llave y tuve que ir y bueno, fue muy difícil para mí. Realmente vivir en la iglesia para mí fue muy difícil, pero no porque los hermanos eran complicados, sino porque yo no quería relacionarme con gente. Vos era el complicado. Sí, totalmente, claro, totalmente. Yo más de Mario, Mauro y Oscar Sosa y Marcelo Salmi, que ya se había ido, nada, o sea, y bueno, y fue para mí, yo realmente sufrí porque todo el día gente, vení, pasá, o sea, las puertas están abiertas, podía entrar cualquiera a mi casa, yo no tenía ningún problema, pero no, tuve que ir en contra de mi propio egoísmo, ¿no? Y bueno, estuve hasta el 2010, desde el 2000 hasta el 2010, que bueno, que después vos sabés lo que pasó, que el Señor me llamó a otro ministerio y salimos para servir al Señor. Eso fue una etapa bastante agradable, de mucho trabajo y mucho crecimiento en el Señor, ¿no? Por eso más o menos un poco puedo resumir los 10 años, ¿no? O sea, juntos los tres, o sea, a ver, para ubicarnos un poquito en el tiempo, del 90 hasta, Mario, estuviste como responsable 2004. 2004. En el 2000 empiezan Mario y Mauro está hasta el 2002, y después Mario sigue, después de que salís vos también. Así es más o menos la historia de los responsables, entre comillas, de la iglesia, ¿sí? Bueno, y su experiencia en ese tiempo, che. Yo creo que los tres teníamos muy en claro, que lo hablábamos la otra noche, los tres teníamos muy en claro, obviamente los dos, tanto Mauro como yo, guiados por Mario, los tres teníamos una claridad de lo que realmente la condición en cual estaba la iglesia. ¿Cómo era la condición de la iglesia en ese tiempo?
Y la iglesia estaba partida por la mitad, estaba dividida emocionalmente. O sea, no había una división física, pero había una división espiritual muy marcada. Creo que Mauro, ¿te acordás, Mauro, cuando fuimos, y creo que Mario tal vez se debe acordar, que yo fui con la disposición de cerrar la reunión de oración, ¿te acordás? Sí, O sea, porque sí, sí, realmente, realmente eso era terrible, porque entre hermanos se tiraban palos de un grupo al otro grupo por el hecho de decir, hermano, esto no es el objetivo de la reunión de oración. O sea, yo fui con esa convicción de que yo voy a cerrar la reunión de oración hasta que realmente no se entienda el propósito de la reunión de oración. Y creo que los tres teníamos en claro eso, de que había que ordenar la iglesia y no iba a ser fácil, no iba a ser para nada fácil. Y bueno, y justo cuando Mario estaba recordando la fecha del 99 y todo, ¿te acordás, Mario, que empezamos a convocar gente en enero del 2000, en diciembre, que hacía como 40 grados de calor, empezamos a convocar gente para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no se hace más, esto no se hace más, esto sí, y bueno, ¿y qué pasa? Y vamos a anotar todo, te comprometes a esto, o sea, fue muy difícil, fue muy, muy difícil. Pero bueno, era lo que Dios nos había mostrado en ese tiempo de lo que había que hacer, ¿no? Y contábamos con el apoyo de los ancianos de la iglesia de Zárate, sí. y bueno, fue un trabajo muy, muy Sí, arduo, muy es la duro. etapa que Dios lo usó a ustedes, quizás como pilares, como decir, bueno, estar pasando la iglesia por este momento y bueno, hay que afirmar estas cosas, ordenar estas cosas y bueno, lo usó a ustedes. Mario Reyes. Mirá, yo lo que te puedo decir un poco es que justamente, viste, ya que Mario lo menciona así, es cierto, había un montón de situaciones, de problemas por resolver, porque había que, él mencionó la reunión de oración. Pero la reunión de oración tiene una base bíblica Claro. y que nosotros debemos respetar. Había muchas cosas para ordenar. No fue fácil, para nada. Imagínate si hubiera estado solo, no sé, no estaría acá. Pero con la ayuda de ellos dos pudimos reordenar un montón de cosas, porque justamente si una de las cosas que queríamos era que la iglesia permaneciese como desde el primer día. O sea, una iglesia con sana doctrina, una iglesia fiel, tratar de parecernos a todo lo que el Señor en su palabra nos decía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había que corregir cosas y yo sabía que había que ser duro en algunas cosas. Entonces, el empuje que te puede dar una persona que por allí la tiene más clara, como en este caso era Mario, venía muy bien. De alguna manera me siento entre medio de los dos yo. entre Mario y Mauro, ¿no? Porque Mauro, digamos, es el que daba la cuota de pasividad. Sí, sí. No fue fácil entre nosotros, puedo decir. No. No fue fácil entre nosotros tampoco. No, por nada. Pero tampoco no. Es decir, supimos resolver las situaciones que entre nosotros mismos se podían presentar. A veces por los mismos nervios, a veces por quizás ser nuevos también, porque a pesar de que yo tenía un par de añitos más, yo también era nuevo en todo esto. Igual una etapa como primeriza, como que la primera vez que la vivían, ¿no? No, yo quiero resaltar algo que Mario dice, y yo creo que los problemas que hubo nos pegaron a nosotros, entre nosotros, pero siempre tratamos los problemas. O sea, si teníamos problemas con Mario, entre Mario y yo, o Mario y Mauro, siempre tratamos el problema. O sea, no lo dejamos pasar. Sí, por más duro que sea, porque hemos tenido problemas durísimos, pero al otro día a tratar el problema. No podíamos continuar el ministerio o el servicio de esa manera. Y si había que humillarse. Sí, Mario. A veces comenzábamos, viste, a la tardecita a tratar un tema o un problema y era a las 2 de la mañana y todavía estábamos charlando. Terrible. Casi todos los días. Casi todos los días nos reuníamos. Sí, nos reuníamos hasta mucho. Cierta hora, hasta qué hora de la noche, ¿no? Pero lo bueno fue que no nos quedamos, viste, con eso. No, si había que enfrentar una situación o si por allí en algo nos equivocábamos, bueno,
qué sé yo, nos pedíamos perdón si era necesario, que Sí, había que sí, hacerlo, sí. o compartíamos la Biblia entre nosotros. Sí, sí, sí. Eso fue lo bueno, lo lindo. Y fue una etapa que como nosotros mismos, por allí necesitábamos también algún empujoncito más. Fue la etapa donde por allí tuvimos la mayor cantidad de invitados, me parece. No sé ahora cómo será, Sí, sí. pero tuvimos mucha cantidad de invitados que traíamos de hermanos de afuera, que por allí venían y nos ayudaban a nosotros mismos y compartían también con los hermanos de la iglesia. En esa época puedo nombrar, por ejemplo, a Norberto Jiménez, Dan Nuech, Jorge Huelgi, Oscar Naranjo de Santa Fe. Ayúdame, Mauro, porque no me acuerdo. Jaime Evan. Don Jaime Evan. Después otro hermano que nos olvidamos el otro día era, ¿cómo se llama? El que estaba trabajando en Palabra de Vida, que era profesor, que vino a enseñar, que trabajaba en el campo, no me puedo acordar. ¿Jubel? No. ¿Eh? ¿Ovidio no? Ovidio Rosotto. Sí, Ovidio Rosotto. Y bueno, vino varias personas. Chebreau también estuvo. Daniel Chebreau también. Creo que 2 veces vino Chebreau, me parece. Sí. Marcelo de la Llave. Sí, pero me parece que estando yo no, me parece que Marcelo. Bueno. No me No sé acuerdo, si no tengo presente. Fuimos como iglesia a Lambertucci, no sé si fue la única vez que fue a la iglesia. Cuando vino Henry Telopilo. Claro. Fuimos en un colectivo, sí, me acuerdo de esa vez, también. O sea, todo lo que nosotros veíamos que la iglesia le podía ser útil para tratar de ayudarla a que creciera, que volviera a la normalidad, digamos, todo lo que se podía hacer lo hicimos. Fue una época en que fueron muchos chicos a Monte también. Tuvimos colaboración de gente de Monte. Vos el otro día mencionabas a Santiago Córdoba. Santiago Córdoba. Sí. Fue un lindo momento, ¿no? Porque el único que estaba en ese momento, ¿no? De Palabra de Vida, Mario, era Santiago Córdoba, ¿no? El único, porque ya, claro, y estaba en ese momento trabajando en el club bíblico, estaba David y Rubén. David y Rubén, eran los que llevaban el club bíblico adelante. Digamos, hablando de hermanos que no eran de Lima. Claro, sí, por supuesto, sí. Porque también estaba Javier, estaba Luis, que habían estudiado en Monte también. Sí. En algún Ese momento. chico, Santiago Córdoba, fue de impacto para muchos chicos en ese tiempo, jóvenes de la iglesia. Sí, él estaba cuando yo llegué a Cristo, él estaba por acá. Mira. Claro. Sí. Y bueno, viste, fue una etapa de reordenar un montón de cosas, y también de construir. Se terminaron algunas cosas que faltaban, como el tema del el gas. No había gas en la iglesia. Se pudo estar realizando en la instalación del gas, se pudieron estar haciendo algunas mejoras en el salón de matrimonios, creo que fue donde se hizo la cocina. Don Juan nos había ayudado también con el placar, que ahora está todavía ahí en el salón de matrimonio. Ese placar el frente ese lo hizo Don Juan, el frente. ¿Cuántas son? ¿8 puertas o 6? No me acuerdo. Bueno, 8. 8 son 4 y 4. 8. Ajá, bueno, ese frente lo hizo Don Juan. Qué sé yo, muchas cosas. El tema de la construcción de la casa fue anterior, pero también se le hizo mantenimiento. Yo justamente una de las cosas que me preocupaba era que la casa estaba vacía, ¿no? Primero porque dejar una casa sola y la iglesia sola no me parecía que fuera lo ideal. Y después que una casa sola, cerrada, se arruina. Que la humedad, que falta de pintura. Esa época por ahí meto un dedito, ¿no? Pero en una llaga, pero esa época también era del tinglado. La del tinglado también. Bueno, el tinglado estaba por la mitad, me parece, que después se fue avanzando. Claro. Sí, estaba por la mitad y se llegó hasta arriba casi. Cuando estaba encargado ahí de la obra, los primeros que venían era Marcelo Chalier, que aparecían siempre, Marcelo Chalier y David Gutiérrez. Ellos no fallaban nunca, me acuerdo, cada domingo que después venían los otros hermanos, pero ellos estaban seguros, siempre contaba con ellos. Lo recuerdo siempre. Después cabe mencionar también que hubo un hermano que era de Zárate, que fue el que colaboró mucho
con el tema de construcción, porque él tenía el título, que se llama José Rojas. José Rojas, sí. José ahora está en Misiones. Sí, sí, sí. Creo que Mario me dijo. Sí, Pero sí. la colaboración de José fue fundamental para Sí, mucho de lo que se hizo. Y para luego la construcción del nuevo salón, él hizo todos los planos y los presentó. Todo. Sí, José ha ¿Viste? sido fundamental en esto. Estuvimos muy cerca de hacer el piso del tinglado, me acuerdo. Ya habíamos puesto toda la estaca, ya habíamos tomado los niveles y faltaba que venga el miser y bueno, no sé. No pasó. ¿Te acordás? Fue terrible, Mauro, la frustración que yo me todo agarré ahí, fue todo para hacer terrible. el piso. El que empujaba mucho era Alfredo Lanza. Alfredo. Quería hacer el piso, para usar eso, y bueno, se llegó a Eso poner que vos decís, Mauro, eso que vos decís, yo me acordé siempre porque el piso salía 2.500 pesos. 2.500 pesos. Después apareció una empresa que nos tiró un precio que era descomunal. Digo, ¿por qué no lo habremos hecho esa vez? ¿Por qué no lo habremos hecho? Pero bueno, ¿qué hacer? Levantamos el salón el primer salón, levantamos el piso. ¿Te acordás que lo levantamos? Sí. Sacamos, porque tiene una carpetita nomás. Íbamos a poner cerámico y recuerdo que una palada para abajo, 30 centímetros, llenamos tosca y tiene como 10, 15 centímetros de hormigón y arriba el piso. Sí. Y yo ya estaba, Mauro, yo ya estaba. Sí, yo me acuerdo que estábamos rompiendo la cerámica y por ahí empezamos a golpear y estaba hueco. Terrible. Claro. Y golpeamos así fuerte y había un pozo abajo tremendo y después empezamos a romper en todos lados y estaba no sé si alguna vez hicieron, no, parecía que nunca le habían hecho contrapiso, porque eso se hizo muy rápido. Se había comido todo abajo, sí. Claro. Sí, tenía una carpeta fina nomás. Tremendo. ¿Cómo le pondrían a esta etapa de la iglesia? Supónganse la primera fue la siembra, que fueron los primeros siglos, el primer siglo. Después la fundación, qué sé yo, después el establecimiento de bases. ¿Esto qué es? ¿El ordenamiento o el reordenamiento? Creo que el reordenamiento, sí. Sí, fue un reordenamiento. Fue una etapa difícil, crítica, una etapa difícil, pero que dio el pie para reconstruir, para surgir. Exacto, sí. Hubo que reconstruir mucho, así que fue reordenar un montón de cosas, ¿no? De poner muchas cosas en su lugar, pero lo bueno, lo hermoso, Nachi, es que una de las grandes preocupaciones también que yo tenía era el tema doctrinal, porque por aquellos días nosotros habíamos aprendido muchas cosas que son bíblicas básicas, y habían muchas iglesias alrededor nuestro con una doctrina distinta, diferente en muchos aspectos. Y yo creo que inclusive hoy en día me parece que es peor todavía, porque hoy tenemos un celular en la mano y en ese celular hay montones de predicadores que con una Biblia te dicen un montón de cosas que no son lo que la palabra de Dios dice, sino que usan la palabra de Dios para decir lo que quieren. Entonces yo creo que justamente la base de aquellos días, que nos dejaron los primeros hermanos responsables, nosotros tratamos de continuar con eso, y es lo que va a sostener la iglesia por siempre. O sea, en ese sentido siempre nuestra congregación, y digo nuestra porque yo me siento parte de la iglesia de Lima, aunque no esté ahora en este momento en la iglesia de Lima, aunque esté en otro lado, en otra congregación, yo la verdad que siento hermoso de mi parte sentir que Dios ha permitido que durante tantos años que tiene la iglesia, de que siempre la sana doctrina estuvo presente, ¿no? De que en ese sentido nunca cambió. Es lo más hermoso que yo creo que se puede conservar a lo largo de todos estos años. Cuando muere Billy Graham, hay un hombre en Estados Unidos que le hace una crítica que terminó en un elogio en definitiva, porque el tipo pensó criticarlo. Dice, pobre Billy Graham, siempre predicó lo mismo. Cuando en realidad fue un hombre que mantuvo una convicción y a través de los años siempre predicó el mensaje de salvación.
hay un dicho que dice, una cosa es que uno tenga, yo tengo mis convicciones, perfecto, me parece muy bien. El asunto es mantener las convicciones a través del tiempo. Claro. Eso no es tan fácil. Yo me acuerdo muy bien que Mario y Mauro tenían una particularidad: cuando había que predicar algo difícil me mandaban al frente como carne de cañón. Entonces decía, hay que predicar tal tema, y ahí me ponían en la guillotina como Robespierre y ponían la cabeza y ¡tras! Pero yo me acuerdo de un tiempo muy difícil donde... Igual le aclará que te gustaba la guillotina. Te gustaba. No. Disfrutaba de la guillotina. No. Mirá, en ese sentido, pensaba mientras Mario, en ese sentido te digo que el más audaz fue Darío Pérez. Bueno, Darío tenía ciertos métodos cuando, Sí. ahora, viste, no los usa, pero cuando él, no sé si los usará en Perú esos métodos. Mario, no lo contamos en todas las reuniones que tuvimos, no se contó eso. Contáselo con lujo de detalle, por favor. Bueno, recuerdo un domingo que a él le tocaba hablar en la iglesia y llega temprano y me dice, Mario, necesito un hacha, porque hoy tengo que hablar. Así que bueno, tuve que salir de la iglesia y venir, como mi papá tenía varias hachas, tuve que ir a buscar un hacha. Porque él, en su ilustración, iba a usar un hacha. En otra oportunidad, yo no recuerdo el tema, pero recuerdo lo que usó de ilustración. Y dice, ¿me pueden traer la bolsa de basura de la iglesia? Es terrible, terrible. Y le trajimos una bolsa negra que estaba por la mitad y usó esa bolsa. Sí, Yo no recuerdo si la volcó o no. No. Después me mandó fotos. La agarró y la mostró. Después me mandó fotos él de trabajo en Perú y está disfrazado de todo lo que te imaginé. Sí. Está disfrazado de marinero, está disfrazado de payaso, está disfrazado de no sé, astronauta. De cualquier cosa. Cualquier cosa. Se ha disfrazado hasta el increíble Hulk acá, en Lima. Un hermano también que podemos mencionar, es decir, si es por mencionar, hay que mencionarlos a todos. Pero por allí, muy particularmente, que recuerdo con mucho cariño también, es al papá de Mauro, a Micho. A Micho. En las noches de sketch, terrible. siempre sus participaciones eran muy destacadas, ¿no? Sí. Pero todos nos matábamos de risa con Micho. Y, ¿Sabés que bueno, ahora cuando había que trabajar, él estaba presente siempre. Ahora que lo mencionaba Mario, Nachi, él fue los primeros bancos de madera largos. Esos bancos lo hizo él, hizo 4 con Pipio, me acuerdo, le ayudaba a Pipio, me acuerdo que era chico y lo hizo en el taller ahí. Los primeros bancos. Que son los bancos que están ahora. Son los bancos que están ahora. Deben estar. Están todavía, están ahí. ¿Los de madera verde, dicen ustedes, esos que son banquitos? ¿O No. Los bancos largos de la iglesia que están ahora. ¿Con respaldo y todo? Sí, eso, Micho. Sí, los primeros 4. Qué bárbaro. Los primeros, pero ahora hay más, ¿no es cierto? Sí, ahora hay más. Sí, ahora hay más. Claro. Pero los primeros. No. ¿4 o 6 bancos eran? Son 6 bancos. 6 bancos son. 6 bancos. Sí. No, qué bárbaro. Sí, en este repaso de nuestra historia uno va dimensionando todo y va comprendiendo un montón de cosas que cuando vivís tu presente nada más y te ocupás de tu ministerio y tus problemas y las situaciones actuales nada más, viste, como que no lo tenés en cuenta, te olvidás, no lo sabés, y te hace perder una capacidad de dimensionar todo. Ojalá que todos podamos palpar esto y que nuestros enfoques cambien y que podamos entender hay un pasaje precioso, se lo leo nada más, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, está hablando del Señor y llevándolo al Señor, pero dice, David sirvió habiendo servido a su propia generación según su voluntad.
Viste, hoy hay otra generación, ustedes sirvieron en una etapa y no podemos olvidar de dónde venimos, lo que somos, las crisis que hemos pasado, los problemas que hemos tenido, las dificultades que ha sido ministrar, los fracasos que ha habido, las renuncias que ha habido, los pecados que han habido, todo es parte de nuestra vida, ¿no? Todo esto nos construye, querrámoslo o no. Es como negar alguna parte de nuestra historia de vida, es imposible. Y la verdad que, como les dijimos a los demás, les estamos muy agradecidos por agarrar un fierro caliente como estaba, y ser valientes y poder entre ustedes, por supuesto la gracia de Dios, empezar a reordenar las cosas y que esa gente que quizás vino después de ustedes pudo encontrar otra iglesia, pero que tuvo que pasar por su etapa, tan elemental como las otras. Así que bueno, muchísimas gracias y no sé, ¿quieren dejar algún pensamiento, algo que se le está viniendo a la cabeza, que están meditando? Compártanlo libremente. Yo saco un saldo positivo, porque como en toda obra del Señor, hubieron inconvenientes y hubieron momentos lindos. Pero lo bueno es que quedan los momentos lindos siempre. Lo otro es anécdota. Y bueno, uno poder haber pasado por ese lugar y haber tenido la oportunidad de servirle al Señor de esa manera es un privilegio inmenso, que es un privilegio que Dios te dé una oportunidad de esas y que vos puedas servirle al Señor, ¿no? Y poder conocer gente que primero quizás no conocen a Cristo y después que son tus hermanos. Son cosas lindas, después cruzarlos en la calle, qué sé yo, o hablar con algunos de ellos. Es algo hermoso, el saldo es sumamente positivo. O sea, no me interesan los problemas que se presentaron. Para mí eso es parte de la experiencia, parte de lo que Dios pulió en nuestras vidas. Si fuéramos perfectos no estaríamos en este mundo. Entonces, bueno, lo bueno fue que tuvimos ese privilegio de poder servirle, de poder participar en distintas actividades. Y bueno, o sea, habré cometido montones de errores, yo no niego que también me habré equivocado en muchísimas cosas. Y bueno, agradecido a Dios por haber compartido con Mario esos 2 años, con los dos Mario. Aprendí mucho de ellos y realmente agradecido a Dios, ¿no? Agradecido por su misericordia, su gracia, ¿no? Que ha tenido con su iglesia, ¿no? Yo escuchaba siempre a los predicadores, ¿no? Pero era joven, ¿no? Y escuchaba, ¿no? Pero la obra de Dios sigue, las personas cambian, pero la obra de Dios sigue, ¿no? Y hoy con los años te das cuenta, ¿no? Que cuántos pasaron, ¿no? Y la obra de Dios sigue ahí, su palabra firme, como decía Mario, siempre manteniendo ahí la palabra fiel y realmente, bueno, agradecido a todo y sobre todas las cosas a Dios por todo esto. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 57, que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y después de que salió Mauro y después que salió Mario, yo creo que para mí fue la etapa más difícil de esos 10 años. Y creo que los quebrantos han pasado, ¿no? Si algo que puedo rescatar de Mario y de Mauro es el hecho de siempre a continuar, adelante, no importa, duele, pero sigamos. No podemos defraudar al Señor. Mario siempre me decía, no hay que defraudar al Señor, no hay que defraudar al Señor. Entonces hay que seguir, Entonces, pues, como que uno se quedó con ese legado, ¿no? Don Juan siempre me decía, estamos para esto, Mario, pero siempre otra vez lo mismo, estamos para esto. Por eso, como dice el texto,
Nos amparamos bajo las alas de nuestro Dios. Por la misericordia de Dios estamos aquí hoy y los quebrantos han pasado. Y ahora es el tiempo de disfrutar, ¿no? Y apoyar a las futuras generaciones, a las que vienen. Eso es... Yo estoy eternamente agradecido de haber trabajado con Mario y con Mauro. Eternamente agradecido porque aprendí muchísimo. Y vivimos tiempos muy lindos en nuestra soledad, en aquellas horas que Mauro decía, y Mario también, que nos quedamos hasta las 4 de la mañana, charlando, conversando, tratando cosas de la iglesia, que eso nadie lo sabe, porque nadie sabe esas cosas. Mi señora me decía, ¿otra vez tenés reunión? Sí, tengo reunión. ¿Otra vez? Lunes, martes, miércoles, jueves. Claro, los hermanos tenían reunión los lunes y los jueves, pero nosotros con Mario nos reuníamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque realmente había que tratar ciertas cosas de la iglesia, y Mauro no me deja mentir, y Mauro tampoco, yo tengo todo anotado en un acta. Entonces, pero era realmente muy lindo tratar esas cosas, ir aprendiendo, ¿no? Amén. Bueno, gente, agradecerles que han estado en ese tiempo en el cual pasó por un valle la iglesia y hubo hombres y mujeres, porque ustedes quizás son los representantes, ¿no? O los que estuvieron al frente, pero hubo también muchos que hoy aún siguen firmes. Uh-huh. Y que también sufrieron y la pasaron mal y Dios tuvo la gracia de que a través de todos ustedes su iglesia siga firme y se reordene para volver a caminar con el Señor. Muchísimas gracias, gente. Gracias. Muchísimas bendiciones, gracias por todo. Y bueno. Muy linda charla, la verdad, muy linda charla. Les agradezco un montón. Amén. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Bendiciones. Si podemos definir en una palabra lo que escuchamos hoy, es gracias. Gracias porque solo por Él estamos acá. Y podemos escuchar esta historia como anécdota que formaron parte de nuestra historia. Pensar que en los momentos difíciles de los hombres es Dios quien sostiene su iglesia. Nos anima a reflexionar que a pesar de las circunstancias debemos permanecer fieles. A continuación, una breve reflexión por parte de Mario Grihuelo. Bueno, muy bien, buenas noches, hermanos. Vamos ahora a tener este tiempo de la palabra de Dios para poder meditar un poco sobre todo lo que hemos estado mirando recién. Y sin duda alguna creo que uno tiene que sentarse y replantear una serie de situaciones cuando uno mira nuestra propia historia, ¿no? Es decir, acabamos de mirar que junto con Mario y con Mauro pudimos en su tiempo, por la gracia del Señor y por lo que Dios nos permitió hacer, que fue poner en orden algunas cosas que no estaban en su debido lugar. Pero si algo que teníamos en claro era el hecho de la importancia de dos cosas fundamentales dentro de la iglesia, que tenía que ver con el señorío de Cristo, en primer lugar, y en segundo lugar, la centralidad de la Escritura. Tal es así como lo acabamos de mencionar. En un momento particular arrancamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Génesis, y luego que después, creo que allí por el 2011 o 12, si mal no recuerdo, terminamos con el libro de Apocalipsis. Y entendíamos y entendemos que la centralidad de la palabra de Dios es fundamental, necesaria y por sobre todas las cosas esencial para la vida del cristiano. Pero ahora me gustaría poder dirigirme no solamente a aquellos creyentes de muchos años que por la gracia de Dios hoy están, todos en definitiva. Creo que debemos entender, aquellos que hace muchos años que estamos aquí, no estamos aquí por cuestiones personalistas, no estamos aquí por relaciones interpersonales, no estamos aquí por
la convivencia en un determinado grupo, sino estamos aquí por la gracia de Dios. Pero por otro lado también los creyentes nuevos y la nueva generación también deben entender que por la gracia de Dios han de preservar durante el tiempo para poder llevar a otras generaciones el testimonio de la palabra de Dios y del Evangelio. Ahora la pregunta que yo me hacía era cómo encontrar un común denominador, un texto que nos permita, en cierto modo, entender un poco, tanto una generación como otra generación, el texto que nos estimule, que nos anime, que coloque nuestra cabeza sobre las Escrituras, que nos permita mirar nuestro pasado, restaurarlo, tratarlo, mirar nuestro presente y dar gracias a Dios y depender para el futuro nuestro. Y eso está en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y permítanme observar este pasaje de una manera muy simple, muy sencilla, para poder entender qué es lo que Dios está queriendo decir por medio del apóstol Pedro a nosotros. El apóstol Pedro había escrito la primera carta, es una carta judeo-cristiana, es una carta que él había escrito a judíos que se habían esparcido por diferentes partes del continente y que la amenaza de la persecución le traía a ellos grandes problemas, sufrimientos y dolor y angustia, pérdidas y una cantidad de cosas más. Y Pedro les escribe diciendo que la gracia de Dios es suficiente para soportar cualquier situación que ellos pudieran enfrentar. En la segunda carta, el apóstol Pedro va a confrontar un peligro que la iglesia enfrenta, que es el peligro de la apostasía. Y en el capítulo 1 va a decir que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la cual puede producir en nosotros una dinámica de crecimiento. En el capítulo 2 hace una explicación del carácter de los falsos maestros, de los apóstatas, para que los creyentes puedan definir quién realmente es, quién dice ser, ¿no? Y el capítulo 3, el apóstol Pedro va a poner un poco el énfasis de tener cuidado de las cosas que se vienen y que frente a los acontecimientos futuros en los cuales Dios va a ser protagonista, hay que esperar sin mancha y sin contaminación. Entonces el versículo 17 dice: así que, sabiendo todo esto, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya el hecho de que Él les haya explicado claramente esto, dice el texto, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y esto es muy importante lo que el autor está diciendo. El hecho de guardarse, el hecho de ponerse en un ambiente en lo cual uno pueda estar preservado de ciertas condiciones. Y esto se hace precisamente en relación al hecho de la misma idea de estar dentro de como una fruta dentro de un frasco que es conservada. La idea es guardarse, es conservarse, es estar protegido en un ambiente en lo cual yo pueda estar cuidado del mundo que me rodea. Dice guardaos, y dice esa es la advertencia. Dice no sea que arrastrados por el error, y fíjense que el error siempre está relacionado con una persona con un determinado carácter, con el error de los inicuos, y cuál es la consecuencia: caigáis de vuestra firmeza. Entonces el texto dice, antes bien, dice el texto, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera exhortación que aparece allí en el texto es la exhortación de crecer. Literalmente el texto está diciendo, creced en la gracia. Creced en la gracia. Y se está refiriendo indudablemente al favor inmerecido de Dios sobre las personas. Se está refiriendo a las condiciones que Dios crea a las personas que no se merecen esas condiciones. Bueno, la gracia de Dios es precisamente eso, es la acción, la actitud de Dios de darle a las personas lo que ellas no se merecen.
Y la persona que transmite gracia, que comunica gracia, es Jesucristo. Y la exhortación del apóstol Pedro es de crecer en la gracia. Y también dice el texto, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tiene que ver con un conocimiento personal. Tiene que ver con el conocimiento que viene por una intimidad con Cristo. Y esta intimidad es la que me va a fortalecer en la gracia, y la gracia siempre me va a llevar al conocimiento. Lamentablemente hoy en la actualidad separamos una cosa de la otra, separamos conocimiento y gracia. Decimos que conocimiento es algo simplemente intelectual y que la gracia es algo netamente emocional que implica el favor sobre otros. Cuando en realidad una gracia sin conocimiento es simplemente un mero sentimentalismo. Pero cuando la gracia está condicionada por lo que la Escritura dice, entonces es la misma gracia de Dios. El conocimiento sin gracia es un mero intelectualismo hueco. La gracia y el conocimiento de Cristo va a permitirme que yo pueda crecer de manera exponencial en la vida cristiana. El crecimiento en la vida cristiana es muy particular porque hay gente que a pesar de los años en la iglesia o en las iglesias, para ser un poco más claro, permanece en la misma condición. No cabe la menor duda que eso no puede ser, no puede estar. Entonces tenemos que entender la importancia del crecimiento. En el capítulo 3 de Primera de Corintios había allí gente que tenía actitudes de niños cristianos, de niños. Y esas características se manifestaban por las preferencias personales. También se manifestaba por las divisiones y la fracción de grupos. Entonces, y otros se manifestaba por una falsa espiritualidad. Esas tres condiciones son las que aparecen en 1 Corintios capítulo 3. En el capítulo 5 del libro de Hebreos nos hace ver de que el estado de niñez detiene a un cristiano en un estado en el cual no puede discernir. Entonces, es peligroso permanecer estático en la iglesia y no crecer. El apóstol Pedro aquí, la exhortación que nos da es de crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto dice, a Él sea la gloria ahora. Cuando voy creciendo, mi perspectiva de Dios va cambiando, porque reconozco que todo lo que soy y que todo lo que puedo llegar a ser es simplemente para la gloria de Dios. Dice el texto, hasta el día de la eternidad. Amén. La gloria a Dios que podemos dar ahora también es la gloria a Dios que va a trascender en la eternidad. Gracias, Mario. Y más allá de que el hombre falle, más allá de las heridas, el sufrimiento y cualquier situación que pasemos, debemos recordar siempre que Dios está a cargo, siendo Él el dueño y soberano de su obra. Nos invita a meditar que seamos fieles. De eso se trata la canción que vamos a escuchar a continuación, y los animo a que podamos pensar cada palabra. Nos vemos en el próximo capítulo. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol,
Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.